En la clase de hoy vamos a enfocar en el origen de la agricultura. Sobre todo, vamos a ver hipótesis con respecto a este origen, que en el caso del video que nos compete hoy, van a ser las hipótesis demográficas para entender este surgimiento de esta estrategia de subsistencia. Aquí tenemos, como dijimos en el video anterior, aquí tenemos una imagen relativa al cultivo y agricultura en América, aquí en Egipto y aquí en el Extremo Oriente, ya en China. Siendo que los registros más antiguos de agricultura lo sitúan hacia el año, o mejor dicho, sí, el año 8500 antes de Cristo. Pero para entender los porqués se formulan hipótesis y modelos. Vamos a ver aquí dos hipótesis. Aquí tenemos una que va a ser la hipótesis de la presión demográfica. Se basa en lo siguiente. Para empezar, esta hipótesis lo que va a plantear es que la adopción de un sistema agrario no es una decisión a priori de los grupos humanos, sino que se establece por una cuestión de una presión de algún tipo. En este caso va a ser una presión demográfica. ¿En qué se basa esto? En lo siguiente. Luego del periodo de la última glaciación, hay un aumento de la disponibilidad de los recursos. Al haber mayor cantidad de recursos, se puede obtener poblaciones cada vez más grandes en los grupos cazadores-recolectores. Hay un aumento de población, aumento demográfico. Y es como si fueran varias cadenas, esto que se van de a poco llevando hacia niveles de complejidad mayores. En un principio aumento de recursos, aumento de población. Ok, pero este aumento de población va a su vez demandar nueva cantidad de recursos, que los recursos disponibles por la casa de recolección van a ser a cierto punto limitados. Para sostener este aumento de población y mantener la estabilidad, se va a optar por estrategias que compensen a la casa de recolección. Así va a haber una adopción paulatina de sistemas agrícolas. Estos sistemas agrícolas tienen por función mantener a esta población en aumento por la disponibilidad de aumento de recursos en primera instancia que conllevó a este aumento de población en las poblaciones cazadoras recolectoras. Este aumento de población que lleva a la adopción paulatina de sistemas agrícolas va a llevar a un nuevo foco de aumento poblacional, lo que va a llevar a la intensificación agrícola. Ahora aquí agrícola, ¿sí? Intensificación con acento en la O. Paulatinamente esto va a llevar y se va a retroalimentar hasta desembocar en el nacimiento de las civilizaciones, que ya van a ser poblados y pueblos y ciudades sedentarias con un estado formado y jerarquías muy establecidas. El problema de esta hipótesis, formulada por Boserup, es que nunca explica por qué aumenta la población. ¿Sí? No es solamente porque aumenta el recurso aumenta la población, sino que ese nexo no está muy bien establecido. Además no establece por qué algunas, en caso ¿no? si este aumento de población existiese, por qué históricamente algunas poblaciones desarrollaron agricultura y otras siguieron adoptando la estrategia de cazadora recolectora.
Esto en cuanto a esta hipótesis. Otra hipótesis va a ser la formulada por Binford y Flannery, que va a ser la hipótesis de la zona marginal. En esta hipótesis se va a abordar una pregunta que va a ser interesante, que va a ser, bueno, ¿en qué momento, aquí va a ser la E, en qué momento fue ventajosa la agricultura? ¿Sí? Ya partimos de la base de que la casa de recolección podía, y pueden algunos grupos actuales todavía, mantener a la población de una determinada manera y en una estabilidad en los patrones de consumo. Para pensar el porqué de la agricultura hay que pensar, bueno, ¿cuándo fue ventajosa para abandonar un método y una estrategia de subsistencia como la casa de recolección que ya venía de miles y miles de años atrás? Para entender esta pregunta, vamos a ver, ¿se introduce por cambios en el medio físico? No. ¿Se introduce por cambios en la estructura demográfica? Sí. Esta agricultura va a ser ventajosa cuando hay cambios grandes en la demografía de un grupo. ¿Sí? Frente a un aumento demográfico, los grupos cazadores-recolectores pueden hacer o pueden establecer diferentes estrategias para solventar este problema. Una posible estrategia, o como opción 1, va a ser que estos grupos cazadores-recolectores regulen, vamos a hablar de regulación por mecanismos internos que vamos a hablar aquí de cazadores recolectores estables. ¿Sí? Frente a una presión demográfica, los grupos de cazadores recolectores pueden recurrir a mecanismos internos dentro del grupo para que este aumento poblacional no afecte el estilo y modo de vida cazador-recolector, es decir, que sea compatible esta caza-recolección con este aumento demográfico. Por otro lado, un aumento demográfico demasiado marcado va a tener que ser solventado mediante la emigración. Esta emigración va a hacer que los subgrupos emigren a zonas marginales. ¿Sí? Zonas marginales respecto al grupo original del que partieron. En las zonas marginales, la única forma de reproducir los recursos de la zona nuclear donde vivían es el traslado de especies que solo podían reproducirse bajo condiciones controladas. Por eso es, según esta hipótesis, en las zonas marginales donde la agricultura surge. Por eso se habla de que agricultura surgimiento, ¿no? Hablar de surgimiento de agricultura. En las zonas marginales, porque es la única manera que tienen los grupos que emigran de mantener una pauta de subsistencia, ya que no poseen los recursos necesarios para mantener la estrategia cazadora-recolectora. Por eso se establece esta agricultura para mantener una estrategia ventajosa de subsistencia. El problema de esta hipótesis es que adolece de constatación arqueológica. Aún así, es un ejemplo de hipótesis con respecto a cambios demográficos, así como está la de la zona marginal, vimos también la hipótesis de la presión demográfica. Todas estas remiten las explicaciones en última instancia a presiones de aumentos poblacionales para adoptar luego
una estrategia basada en la agricultura y el pastoreo.